El caso de Marion Carroll, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este rincón de refugio una vez más, es para que a uno se le pongan los pelos de punta. Una mujer que nació en 1950 en Athlone, Irlanda, y que conoció al que es su marido, Jimmy Carroll, en 1970. Durante un baile se enamoró perdidamente de él. En 1973 tuvieron su primer hijo, Anthony, y esta mujer joven comenzó a tener unos síntomas extraños, y en aquella época más. No se sabía lo que le ocurría. Empezó a tener calambres por el cuerpo, hormigueos por las piernas, a tener debilidad también. Se sentía cansada, fatigada. No le dio demasiada importancia, creyó que era por el embarazo. Y en 1976, este matrimonio tuvo a su segunda hija, a Cora. Claro, a raíz de ahí es cuando ya se empezó el tema a agravar cada vez más. ¿Qué le pasaba a Marion Carroll en su cuerpo? Porque ya la movilidad incluso se le empezaba a limitar. Había cosas de la vida cotidiana que no podía realizar ya por sí sola. Entonces fueron a hospitales a ver qué ocurría. Y tras muchos análisis con médicos, pues llegaron a la conclusión, le diagnosticaron en 1978 esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa, como ustedes saben, que lleva finalmente a la muerte. Y una muerte lenta pero dolorosa también, ¿no? Porque uno ve ya que se va apagando poco a poco y que contra su voluntad pues no puede valerse por sí mismo, ¿no? Es lo que le ocurrió a Marion Carroll, que durante ese tiempo la enfermedad se le fue agravando cada vez más. Y Jimmy, su marido, eso que se dice, ¿no?, de en la salud y la enfermedad, lo llevó a rajatabla. La cuidaba con un cariño impresionante en casa, la llevaba al hospital, del hospital a casa, estaba con ella, le daba incluso ya la comida cuando ella no podía comer. Y en esos momentos de agonía, de sufrimiento, claro, una enfermedad que es grave, ¿no? Todas las enfermedades son graves, esta es muy dolorosa, y Marion pues estaba muy preocupada, no ya tanto por ella, fíjense, sino también por su marido, por sus hijos, porque ella veía que no le quedaba mucho tiempo de vida, ¿no? Y le dolía eso especialmente por sus seres queridos, qué iba a ser de ellos cuando ella se fuera, ¿no? Y durante ese tiempo visitaron Lourdes, lugares así, donde ella encontraba mucha paz. Y no pedía su curación, Lo que pedía era fuerza para llevar esa enfermedad que Dios le mandaba. Y contra lo que muchos podemos pensar, ¿no?, humanamente, somos humanos, amigos, nos podríamos rebelar, ¿no?, ante una enfermedad así. Podríamos pensar, bueno, Marion se enfadaría con Dios. Pues todo lo contrario. Abrazó, aceptó ese sufrimiento, esa enfermedad dolorosa, y lo aceptó de esa manera, diciendo, bueno, Dios mío, si tú me lo has mandado, por algo será, ¿no? Ese sufrimiento lo ofrecía para la salvación de los suyos. Y además, durante ese tiempo, ella rezó con mucho fervor el Santo Rosario. Era una gran devota de la Virgen María, y eso pues le animaba, le ayudaba, le daba fuerzas, ¿verdad?, en esa enfermedad. Pero la vida de Marion Carroll no se queda ahí, no se queda en ese sufrimiento, en esa agonía, en esa enfermedad. La vida de Marion Carroll, amigos, experimentó un cambio brutal. ¿Qué ocurrió? Vamos a verlo. En 1985, la enfermedad de Marion Carroll se agravó hasta el punto de que ya era prácticamente incontrolable. El médico que la atendía le dijo, señora, usted tiene que permanecer en cama, o en una camilla, o en una silla de ruedas, no puede moverse por sí sola ya, no tiene fuerzas. Ella misma lo había experimentado y era consciente de ello. Y eso fue, es decir, esa era su vida en ese momento. Llevaba ya más de 10 años con dolores que le acechaban cada día, dolores muy fuertes, y ahora ya se veía prácticamente impedida. Y en 1989 su vida cambió por completo, amigos. Su vida cambió, esa enfermedad siguió avanzando, tuvo varias infecciones y ya prácticamente le quedaban días de vida. Era una situación ya límite. Los médicos ya se esperaban que muriera. Ella misma también era cada vez más consciente y veía cada vez más de cerca la muerte. Pero fíjense, en esos momentos seguía rezando con gran devoción el Santo Rosario. Acudía a Dios, tremendo.
En medio del sufrimiento ella encontró sentido. Y fue en 1989, el 3 de septiembre concretamente, cuando un amigo suyo, conductor de ambulancias, Jerry Glynn, le ofreció a Marion llevarla al santuario de Knock, donde se había aparecido la Virgen María. Un santuario que hoy en día es visitado por más de 1 millón de personas al año. No se sentía con fuerzas, lógicamente, pero apoyada también, animada por su marido, por sus hijos, por este amigo, le dijo: oye, yo te llevo en la ambulancia, en la camilla, no te preocupes, y además es domingo, yo no trabajo. Lo tenía libre este hombre, y este buen hombre que se ofreció a llevarla, ¿no?, a Knock, donde había una oración para enfermos. Y cuando ella llegó, la colocaron cerca del altar, bajo la imagen de la Virgen María de Knock, y ahí estaba ella, sumida en la oración. Asistió a la Santa Misa, comulgó, y después el obispo a varios enfermos les ungió y les dio la bendición. Y ella, después de la misa, se quedó mirando, contemplando fijamente a la Virgen María, a esa talla hermosa, y ella misma lo cuenta. No fue una oración, fue una conversación de madre a madre. Le dijo a la Virgen: tú sabes bien, tú eres madre, tú me comprendes. Y Virgencita, yo estoy preocupada, porque cuando me vaya de aquí, ¿qué va a ser de mi marido y mis hijos? Ayúdales a ellos. Esa fue su conversación con ella, un desahogo. Intentar encontrar una persona que la comprendiera, y qué mejor que la Virgen María, ¿verdad? Y fue en ese momento cuando sintió un susurro que le decía: levántate y anda. Ella en ese momento no hizo caso a ese impulso que le vino del interior, vamos, de dentro. Dijo: bueno, serán cosas mías. Y ya cuando terminó la Santa Misa, se levantó y comenzó a andar. Después de años y años, amigos, enteros, recluida en una silla de ruedas, en una cama, sin poder moverse, esta mujer echó a andar. Y desde ese momento, los dolores que tenía cesaron por completo. Esto lo cuenta ella misma. Es un testimonio vivo, que las personas se quedaron perplejas. ¿Cómo se quedaría el amigo Jerry Glynn, que la llevó ahí en su ambulancia? Se quedó atónito al ver cómo esta mujer, de estar totalmente enferma, a punto de morir, en cuestión de minutos, segundos prácticamente, se transformó. Su cuerpo se transformó de una manera inexplicable. Llegó a su casa y su marido Jimmy salió a su encuentro para ayudarla a bajar de la ambulancia. ¿Y cómo fue que Jimmy se quedó sobrecogido al ver a su mujer, que por ella misma bajaba de la ambulancia? Algo insólito, algo que él pues no conocía de su mujer prácticamente desde hace muchos años. Él, que la había atendido, que le había tenido que dar incluso la comida porque no podía ella misma comer por sí sola. Ahora estaba bajando de la ambulancia, él lo vio, se abrazó a ella, echó a llorar. Y los dos se quedaron impresionados. Pero más impresionado se quedó, amigos, el médico que la atendía, cuando le llamaron y el doctor le dijo: bueno, vamos a esperar un tiempo, a ver si va a ser pues un impulso, algo, bueno, pues una fuerza de haber estado en ese santuario, pues como una sensación de euforia, ¿no? Y a lo mejor luego pega un bajón usted. El médico era más precavido y en ese sentido pues era algo más prudente, por lo menos, ¿no? Pero al día siguiente fueron a su consulta. El médico lo analizó y no se explicaba cómo una mujer que tenía los músculos atrofiados, que debía tenerlos atrofiados después de tanto tiempo en camilla sin moverse, imagínense,
De repente sus músculos la sostenían con una fuerza increíble. Podía andar, podía moverse, podía hablar, podía ver, que había perdido la vista además. Y no la vista completamente, pero sí le costaba ya ver, ¿no?, a causa de la enfermedad. Y ahora leía completamente, comía, andaba, reía, podía hablar con normalidad. Un cambio totalmente drástico, un auténtico milagro, amigos. Así lo afirmó este doctor, así lo afirmaron tantos médicos que lo han analizado, antes y ahora después también, que no encuentran explicación a esto y se rinden a la evidencia. Marion Carroll, amigos, un milagro que ha sido reconocido en las apariciones de Enoch. Algo tremendo, algo impresionante. Ver para creer, amigos. Entonces, si tenemos este ejemplo, no nos queda otra cosa que creer en la intercesión de la Virgen María. Es un milagro impresionante en torno a las apariciones de Enoch, unas apariciones que también son inusuales, aprobadas por la Iglesia. Claro, siempre que se apareció la Virgen María en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, en tantos sitios, pues siempre da un mensaje, ¿verdad? Siempre dice algo. En este caso no dijo nada Enoch. Cuando se apareció el 21 de agosto de 1879, en ese pequeño pueblo irlandés, Enoch, la Virgen María no dijo nada. Y además fueron 15 testigos los que presenciaron esta aparición, amigos. Un día lluvioso, a las 8 de la tarde después de la Santa Misa, en la fachada de la iglesia San Juan Bautista, 15 personas entre 5 y 74 años que durante 2 horas consecutivas fueron testigos de esta aparición. La Virgen María se apareció junto a San José, San Juan Evangelista y Jesús representado como un cordero. La Virgen María no dijo nada, simplemente con las manos juntas miraba al cielo y así permaneció. Esto se interpreta como que la Virgen hacía también un llamado, o hace un llamado también hoy, a rezar, a escuchar a Dios en medio de tanto ruido. Esta aparición conmovió a todo el pueblo de Enoch, y los habitantes que la presenciaron en ese momento comenzaron a rezar el Santo Rosario con gran fervor. 6 semanas después de este hecho sobrenatural, se comenzó a investigar. El arzobispo John Macale organizó una comisión de investigación para interrogar a estos 15 testigos y conocer de primera mano qué había ocurrido ahí. Y se dictaminó después de esta investigación que el testimonio de cada uno de ellos era fiable y satisfactorio. Y en 1936 se realizó otra segunda comisión de investigación que ratificó la primera investigación. Interrogaron a 3 de los testigos que quedaban con vida en ese momento, en 1936, y estos 3 testigos confirmaron sus declaraciones originales de 1879. La Santa Sede, de esta manera, tiempo después, aprobó estas apariciones y, sin ir más lejos, Juan Pablo II, por el centenario de las apariciones de Enoch, el 30 de septiembre de 1979, visitó este santuario. La Madre Teresa de Calcuta también. El Papa Francisco, más recientemente en 2018, también visitó Enoch, un santuario que cada año lo visitan 1,5 millones de personas, de peregrinos, que van en busca de paz, de oración, de encontrarse con la Virgen, personas también muchas de ellas enfermas, como Marion Carroll. Es impresionante, amigos. Una aparición que sigue latiendo con gran fuerza en estos momentos en Irlanda, y sobre todo también este testimonio de Marion Carroll, que nos tiene que hacer ver que los milagros existen de una vez por todas ya, en un mundo incrédulo, un mundo donde cuesta tanto aceptar los milagros porque no podemos explicarlos humanamente y porque aceptarlos supone comprender que nosotros somos limitados y que por encima de nosotros hay un ser superior, ahí está Dios, ¿no? Y eso nos cuesta porque, por lo general, queremos ser dioses en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces aceptar que hay un Dios, eso muchas veces nos repatea. Pues este milagro de Marion Carroll, que nos sirva para abrirnos los ojos y darnos cuenta de que solos no podemos hacer nada, pero que tenemos la fuerza de Dios, de la Virgen María, que están ahí cuidándonos, ayudándonos los santos, y que no estamos solos en este camino arduo muchas veces, pero también repleto de felicidad.
Así que nos vemos el domingo que viene con otra historia, amigos, impresionante. Hasta pronto. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.